Vamos a hablar entonces, tal lo prometido, acaso lo amenazado, de autómatas. Algunos dicen que el primer autómata figura en los mitos griegos y que lo construyó Hefesto, el herrero, el dios herrero. Nos referimos a Talos, que era un gigante de bronce. Hefesto lo había construido para regalárselo al rey Minos, el legendario rey de Creta, que era muy entusiasta con las novedades tecnológicas, como que llevó a su corte al famoso Dédalo para que inventara cosas para él. Dédalo construyó el laberinto. Construyó un Dédalo, que así se llamaba. Así sí, justamente, el laberinto. Al laberinto se le dice el Dédalo. El Dédalo de Callejuelas sí, del barrio Stepney. Bueno, Talos, este autómata, fue el guardián de Creta. Podía vigilar en forma infatigable y Minos le había encomendado esa misión. Todos los días, armado, imagino yo con una Ballester Molina. Por ejemplo, mínimo, una Thompson, claro, que le voy a cobrar. Ya que tanto autómata, no vas a tener un arco y una flecha. El caso es que daba 3 veces la vuelta a la isla. Hay que dar 3 veces la vuelta a la isla de Creta es una isla muy considerable. ¿Sí? Y que por otra parte debe tener un perímetro... Muy difícil de recorrer. Muy difícil de recorrer y muy extenso en comparación con el tamaño mismo de la isla. Sí. Lo que hacía Talos era impedir a los extranjeros entrar y a los habitantes abandonar la isla sin autorización de Minos. Es decir, una especie de cortina de hierro movible, o de muro de Berlín movible, me imagino yo mucho más barata. Para escapar de su vigilancia, Dédalo tuvo que irse por los aires para zafar. Para tal cosa inventó las alas, inventó el vuelo artificial. Las armas favoritas de Talos eran las piedras, lamento decirle. Las podía arrojar a gran distancia. Bien, le metí un piedrazo. Todo muy tecnológico hasta que viene un robot que ha tardado años en estudiarlo y está armado de modo tal que te tira una piedra. Yo me lo imagino al fabricante diciendo, ¡uy, me olvidé lo de la puntería! Claro, porque si el tipo no apunta, tira piedras al mar, ¿no? Las tira así al acaso. Ser patito, dice, tic, tic, tic. Cuando Talos agarraba a alguno en falta, se introducía en el fuego, esto me gustó, él mismo se introducía en el fuego, que previamente habría encendido, me imagino, o quizá Minos habrá tenido la astucia de mantener un fuego encendido en cada esquina para facilitar esa acción. Calentaba su cuerpo metálico, luego oprimía a los desgraciados, como tantos, entre sus brazos y los quemaba, es decir, los abrazaba con Z y con S. Sí. Qué grande Talos. Ahora era más fácil empujarlos al fuego directamente. No, señor. No, somos autómatas, escuchame. Bueno, Talos era invulnerable en todo su cuerpo, a excepción de... Ya se sabe que cada invulnerable tiene fatalmente una región vulnerable por donde le entra todo. A cada invulnerable le llega su kriptonita. Le llega su San Martín. Además, ¿dónde le aciertan siempre las flechas a los invulnerables? Allá donde te dije. Es decir, en el lugar vulnerable. Abajo. El caso es que Talos tenía en la parte baja de la pierna una pequeña vena cerrada por una clavija. A la llegada de los argonautas a Medea, la bruja, logró con sus... la mujer de Jasón, ¿no? Logró con sus hechizos romper la vena vital de Talos y el autómata dejó de moverse para siempre. Le salió un líquido. Sacó la clavija y qué cosa fea, darle justo en encontrarle la clavija a Talos, ¿no? Pero era muy astuta Medea. Sí. Fuera de los mitos, desde siglos antes de Cristo, se comenzaron a crear autómatas. Isaac Asimov explica que que nunca se cuenta cómo funcionaban los mecanismos. Solo que te decían lo que eran. Claro. Pero no cómo funcionaba. De todos modos, dice Asimov, estos autómatas primitivos no tenían aplicaciones prácticas, eran siempre juguetes para entretener a los poderosos. Casi todas esas máquinas
funcionaban por medio de movimientos ascendentes de agua caliente o de aire. El vertido progresivo de un líquido provocaba rupturas de equilibrio o bien la caída de un peso, y entonces se provocaba un movimiento que maravillaba. Más o menos, eran los únicos sistemas de movimiento artificial que había. Otros mecanismos también se basaban en palancas, contrapesos, pero gracias a estos sistemas pudieron construirse pájaros artificiales que incluso podían cantar o volar, o puertas que se abrían solas. Me da mucho miedo. Yo soy de aquellos que en el subterráneo se santiguan. Sí, claro. Cosa mandinga, dice usted. Bueno, citemos algunos de estos inventos. En el año 1500 a.C., Amenhotep, el hermano de Apu, construyó una estatua de Mnemón, rey de Etiopía, que emitía sonidos cuando la iluminaban los rayos del sol al amanecer. Otros dicen que era el viento, que pasaba por algunos agujeritos que el arquitecto había puesto con toda astucia, y el coloso de Mnemón chiflaba. Qué viento melodioso para hacer viento. Yo creo que estos colosos de Mnemón han sido reubicados cuando la famosa represa de Asuán, construida por don Gamal Abdel Nasser. Sí, señor, el general Nasser, presidente de Egipto en esos tiempos. Así es, y creo que fue trasladado el monumento, que de otro modo hubiera sido uno de los primeros grandes traslados monumentales. Sí, sí, una sí, cosa sí, claro. mire, imagínese como, es decirle, la estatua de Irigoyen multiplicada por 68. No es un cálculo bueno, lo sé. No, pero en los documentales se hacen esa clase de entonces comparaciones ridículas. Pesaba 68.000 kilos, o sea, el peso de 68.000 paquetes de azúcar de 1 kilogramo. ¿Se entiende? En el año 500 a.C., en la China, Qin Shi Huang inventó una urraca voladora de madera y bambú y un caballo de madera que saltaba. Ajá. Esto es todo. 400 a.C., Arquítar de Tarento construyó un pichón de madera. ¿Qué cosa? Un pichón de madera destinado a no crecer nunca, porque claro, ¿por qué un pichón? Porque no volaba y el tipo no tenía Claro, ¿qué es explicación. lo que hace que algo sea pichón? El corto tiempo que ha transcurrido de su nacimiento y el carácter incompleto de su crecimiento. La potencialidad de vida. Ahora, ¿cómo puede algo artificial ser pichón? Sí, claro. Es un cómodo ese señor. Sí. Es un cómodo porque al construirlo pichón de madera... Lo construye incompleto. Claro, y nadie lo hace un poquito de El cosas y señor está. Walter Pigeon. Lo hizo con madera de un bonsái. El caso es que este pájaro de madera rotaba con un surtidor de agua o vapor simulado en el cuello. ¿Cómo? No lo puedo entender, ¿Cómo pero es el mecanismo? Yo he visto pichones, mire, estaba suspendido en un pivote o en un pavote o en un pibito. o en un pibito que le daba como una matraca, y en la punta había un pájaro que no era gran cosa No, entre nosotros. el pichón ese. No era gran cosa. Yo he visto... De ahí inventóse el tiro al pichón para bajar esa Sí, porquería sí. que estaba el pibito revoleando, porque si no, no se explica. En el año 206 a.C. fue encontrado el tesoro de Siguantí. Yo no creo que haya sido encontrado en el año 206 a.C., porque a mí me parece que Siguantí es contemporáneo de esa fecha. Y es muy probable que... Yo creo, a ver, fíjese alguno, año 221 a.C., Siguantí fue el emperador de la muralla y los de la libros. muralla, claro. Y Aquel que empezó la construcción de la muralla china y que también ordenó la destrucción de todos los libros. exactamente. Ese era Siguantí. Se consideró él mismo el primer emperador, entonces abolió el pasado, Lo que hacen todas las revoluciones, pero hecho por un solo tipo. pero hecho por un solo tipo. Además, para abolir el pasado, ¿qué hizo? Quemó los libros. ¿A dónde está el pasado si no en los libros? Bien. También fracasó. Fracasó porque él, según dicen, no tenía un afán revolucionario, ni siquiera político, sino que quería no morirse, como tantos de Como nosotros. tantos de nosotros. Claro. Y entonces también había construido
un palacio con 365 habitaciones y una prefabricada para los años bisiestos, y dormía cada noche en una de ellas para evitar que la muerte lo encontrara. Un graso error, querido. Graso error, querido Xiguantí. Bueno, quiere decir que no pueden haber encontrado el tesoro, ponerle 15 años después. Eso no es encontrar el tesoro. No importa. El caso es que dice que ahí había una orquesta mecánica de muñecos que hacían las delicias del emperador. Es aquella, la tumba de Xiguantí, es aquella donde están los guerreros de terracota que ustedes pueden ver en cada documental del History Channel. Incluso las propagandas que son de otros programas. Claro, sí, siempre están los guerreros de terracota de la tumba de... Ellos dicen de un emperador. Era este el emperador. Y muchos todavía están enterrados porque es un túmulo, ¿qué palabra? No me gusta. Es un montículo tampoco. Es un espectáculo. Que por lo menos es esdrújula. Y están desenterrándolos todavía, los guerreros de terracota. Desenterrar guerreros de terracota es una tarea delicada porque usted no puede entrar a lo bestia con una excavadora como haríamos nosotros. Claro. Porque ¿qué pasa con el guerrero de terracota? Se le rompe. Y se le mezcla, que es peor. Se le mezcla un guerrero con otro, propios con forasteros, etc. Y túmulo con espectáculo. Sí. En el año 770, pero ya después de Cristo, el sabio Yang Guliang construyó un mono que extendía sus manos, las de Yang Guliang, me imagino. No, las propias del mono. Las del mono, claro, sí. Yang Guliang. Y decía limosna, limosna. Y que cuando la recibía, me refiero a la limosna, sí, la guardaba en una bolsa. Extraordinario invento para los mendigos prósperos. Pero claro. Que una vez que hacen guita, ya directamente no piden más limosna, sino que se compran un mono limosnero. Y lo hacen trabajar en la limosna. Y lo hacen trabajar y lo van a juntar las chirolas a la tardecita. Siempre uno se apiada más de un mono artificial que de un hombre de carne y hueso. Se encuentran dos ligeros y dicen, ¿cómo progresé? ¿Te das cuenta? Tengo mi mono limosnero acá. Yo no me ensucio las manos con tu chirola, le dice el tipo. Qué bien. Han Chi-ho, otro chino evidentemente, la intuición que tengo yo para relacionar los nombres con las nacionalidades me llama muchísimo la atención. Construyó un gato de madera que cazaba ratas verdaderas. Mucho peor hubiera sido un gato verdadero que cazara ratas de madera. Y perfectamente inútil. Ese es el mío, que es inútil. Tengo un gato que caza una rata de madera y pelos. Y siempre bueno, era un gato falso que cazaba ratas verdaderas, que incluso protestaban enérgicamente. Si me han de cazar y comer, que sea un gato de verdad. Claro. Bien. De Alberto Magno, San Alberto Magno, se cuenta que tuvo un sirviente mecánico, es decir, en sus ratos libres lo era. Disculpe. Y que Roger Bacon creó una cabeza parlante y que Descartes, ya citado hoy o quizá ayer, inventó un autómata al que se refería como mi hijo Franchín. Bueno, Leonardo da Vinci hizo un león automático en honor al rey de Francia, que era ciertamente Francisco II. El león de Francia. El famoso león de Francia. Uno de los más célebres constructores de autómata fue Jacques de Vaucanson, así se llamaba. Hizo un pato de cobre que bebía, comía, graznaba, chapoteaba en el agua y digería su comida. Ese era un pato ya directamente. Sí, pero le sobraba el cobre, Claro. después de todo pato. Pero que ni siquiera, pues después si lo quiere comer y le indigesta. También inventó un flautista y un tamborilero en 1738. El primero consistía en un complejo mecanismo de aire que causaba el movimiento de los dedos y labios, etc. Los hermanos, sería mejor, Maillardet, que eran Henri, Jean-David, Julien y Jacques, fueron expertos en autómatas. Es lindo tener muchos hijos expertos en autómatas. Al principio del siglo XIX construyeron un escritor dibujante. ¿Un escritor dibujante? Sí, como hay tantos, historietas, ¿no? Claro, Rep, mi amigo Rep es escritor Claro. dibujante.
con la forma de un chico arrodillado con un lápiz en la mano. Ahí no. Escribía en inglés y en francés y dibujaba paisajes, notable. Y el mago, Houdini, inventó una muñeca que escribía. La muñeca... La muñeca con la mano de al lado, Claro. delante de la muñeca, porque si una muñeca sola escribe En mal. el sentido de doll. Claro. También hizo una acróbata, una bailarina y un hombre que apuntaba con una escopeta. Y Thomas Alva Edison, nuestro querido Edison, construyó en 1891 una muñeca que hablaba mucho. La conozco. Después se casó con ella. Terminemos contando algo que sucedió en China cuando la visitaron los jesuitas. El emperador Qianlong de la dinastía Manchú, la última dinastía, los manchúes, era un apasionado por las fuentes. Con la presencia de los jesuitas en su corte, aparecieron las primeras fuentes en las que peces, pájaros y otros animales mecánicos, ¿no?, escupían agua. Qué bueno que eran animales y eran mecánicos, ¿no? Claro. Porque imagínese. Entusiasmados por la sabiduría de los visitantes, Qianlong les pidió que inventaran para él animales artificiales. De eso se encargó el jesuita Thibault, así se llamaba, y construyó un león autómata de tamaño natural. Bueno. Y un día en que el emperador paseaba por sus jardines, los misioneros pusieron el mecanismo en marcha. El león corrió al encuentro de Qianlong y el emperador salió rajando, perdiendo toda su dignidad imperial, y ordenó a su guardia que detuviera a la bestia. Al jesuita quiso decir. Una vez que se aclaró el asunto y el emperador perdió el miedo, se construyó un tigre para su beneplácito. Qué lindo es tener un tigre para nuestro beneplácito. Bueno, pero pronto los animales mecánicos aburrieron a Qianlong. Bueno, a quien no. A quien no, claro. Y ordenó entonces que se fabricara un hombre mecánico. ¿Vio? Uno le da una cosa y quiere más y más. Thibault se encargó una vez más del trabajo. El emperador permaneció largas jornadas junto al jesuita así de Miranda, ¿no?, en el taller. Después de un año la obra quedó terminada, pero Qianlong no quedó satisfecho y los jesuitas perdieron su favor y Qianlong, que se estaba por convertir al cristianismo, desistió. Claro. Porque dijo, mal puede ser verdadera una religión cuyos sacerdotes construyen un hombre mecánico tan insatisfactorio. No le faltaba razón. El caso es que el autómata solo se movía en línea recta y no podía acompañar al emperador en sus paseos. Lo acompañaba un rato y cuando el emperador pegaba una vuelta, el autómata salía derecho como un gil. Y esto desconcertaba muchísimo al emperador, acostumbrado a que todo lo siguiera. ¿Para qué soy emperador?, gritaba, hecho una furia Qianlong, mientras que el autómata, impasible, continuaba así hasta llevarse por delante la gran muralla. En busca del león y del tigre para que le hicieran compañía. Bien, Qianlong entonces hizo lo que hubiera hecho cualquiera, echó a los jesuitas. Bien hecho. Cada vez que algo sucede, se expulsa a los jesuitas de alguna parte. El autómata ya lo tiró. Y bien, esto es todo lo que tenía que contar. Ya no tengo más autómatas. Es una linda colección. Es una buena colección. Debemos recordar autómatas que hay acá en Buenos Aires, y no estoy hablando de aquellas personas en las que ustedes piensan, sino en Lansquenete, que está ahí en la Plaza del Congreso, que es un autómata, un soldado vestido de Lansquenete, es decir, de soldado alemán del siglo XVI, que cada 12 horas... Eran los de Carlos V. Los de Carlos, sí. Claro. Sí. Que se dedica afortunadamente no a hacer lo que hacían los soldados de Carlos V, sino a tañir una campana. Claro, distinto a los lansquenetes de Carlos, que conquistaban Américas y naciones y expandían el imperio hasta que el sol no se pusiera. Afortunadamente el Congreso no conquista ni sojuzga. No, pero es un autómata. Pero es un autómata. Tenemos a los monitos de las orquestas de monos que hemos visto alguna vez en Plaza Constitución. Claro, y tenemos a lo de los carrillones. Eso, claro.
que en distintas iglesias... Por Plaza de Mayo hay algunos que yo todavía no sé de dónde suena, pero que andan Claro, por ahí. creo que es del Consejo Deliberante. Sí. Y que ahí, qué sé yo, tiene unos muñecos que de acá, que de acá, qué sé yo. Y que le van dando a las campanas. Hay varios muñecos, incluso algunos nuevos. Había un aviso de una empresa de vigilancia que era un cartel muy grande con una ventana, y por la ventana cada tanto se asomaba un tipo. Asomaba un autómata y decían, no vigile más su auto, cómprese, no sé qué. El autómata oculto. Así que... Bueno, Los relojes cucú y todo eso. Los de los relojes cucú. El hombrecito y la mujercita de esos aparatos que sirven para predecir el tiempo. Esos son autómatas. Esos son autómatas. Y verdaderamente eso es un milagro. ¿Cómo saben los muñecos que hace buen tiempo? ¿Qué tienen? ¿Discernimiento tienen? No, pero tienen... yo antes no creía, pero cuando vi eso, creí. Pero, porque ¿cómo? dije, si ocurre este milagro, pueden ocurrir todos los otros, por ejemplo, que alguien camina sobre el agua. Y fui inmediatamente a la iglesia más cercana y me convertí. Está muy bien, porque es mucho más confiable eso que el servicio meteorológico. Desde luego, que no son autómatas, sino personas. Pero el hombrecito igual también tiene reuma, entonces cuando siente dolerle las articulaciones, empuja a la esposa y por un mecanismo de relojería sale él, ahí. ¿No? Sí, es muy curioso, ¿no? Bueno, no Me importa. gusta. Eso es todo lo que queríamos decir, es tardísimo. Sí, es muy Nos hemos tarde. extendido mucho, pero estamos en Radio Nacional. Quiero decir que hay una Nos dejan, permisividad artística que trataremos de utilizar sin abusos. Bien. ¿Hay un tema musical para ilustrar? Sí, ¿con qué podríamos ilustrar esto? ¿Con qué? El discotecario Hemos ido al discotecario y le gustó mucho Los Colosos de Nemón, que chiflaban a la mañana, y escucharemos entonces el tango Silbando en la bella versión de Aníbal Troilo y Roberto Grela. Adelante.